Hola, hola, mis queridos Hola, amigos y querido público. hola. Aquí estamos de nuevo para darle una pequeña reflexión del Espíritu Santo, o sea, de la Biblia. La Biblia nos enseña muchas cosas. Entonces, el estudio de la reflexión de hoy se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Qué te parece, Carlito? Sí, Saluda. hola, buenas. ¿Qué tal, amigos, amigas de la internet? Estamos en este ciclo de espiritualidad, conectándonos con nuestro Señor a través de la lectura de la Biblia. Sí, Es interesante que la palabra de Dios, uno la tiene que leer, masticar todos los días y dedicarle tiempo. No se trata de leer la Biblia como cualquier otro libro, ¿cierto? Primero debemos dedicarle tiempo, principalmente en las mañanas. En las mañanas, tengo versículos. antes de hacer cualquier otra cosa, ver el celular, levantarnos, preparar desayuno, lo principal es hacer la oración matutina y leer una porción de la Biblia, ya dedicarle tiempo por lo menos 30 minutos en la mañana. Vamos a Que orar. no sea un estudio superficial, que demuestre que haya una motivación especial para aprender, tener conocimiento intenso de conocer a Dios, ¿cierto? Para poder sacarle el máximo de rendimiento. Claro. Para empezar a abrir la Biblia, les pido, por favor, si tienen alguna Biblia en su casa, y también para que nos ayuden a buscar versículos bíblicos, tengan un cuadernito, una hojita, un lápiz, porque vamos a nombrar varios versículos bíblicos para que ustedes después lo repasen. ¿Qué les parece? Pero antes de comenzar, vamos a orar, ¿ya? Una oración. Cerremos los ojitos. Señor Jesús, gracias Padre Santo por darnos este momento, esta oportunidad de conectarnos con usted y con todos tus hijos para que ellos también te conozcan y aprendan un poquito más de usted, Señor. Gracias, mi Dios. Que no seamos nosotros quienes hablemos de nuestra boca, que sean tus palabras que le hablemos a tus hijos. Gracias, Padre Celestial. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mire, yo les tengo un versículo bíblico. Este versículo es muy bueno para que ustedes lo aprendan, lo memoricen. Está en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Mire qué hermoso este versículo. Hermoso. Nos deja mucho No volverá que vacía, dice, dice, así será mi palabra que que sale sale de de mi mi boca. boca. No No volverá volverá vacía. a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Isaías 55:11. Nunca la palabra de Dios vuelve vacía porque la palabra de Dios tiene un poder que no lo tiene ninguna otra literatura en la historia de la humanidad. Por lo tanto, cuando nosotros compartimos la palabra en el lugar donde estemos, en el colectivo, en el mercado, en el trabajo, en la universidad, en cualquier lado, es una oportunidad que Dios nos pone a nuestra disposición para compartir la palabra y que tiene poder Amén. y no volverá Vacía vacía. permanecerá en nuestra boca. La otra pregunta que le quería decir, ¿ustedes qué sintieron la primera vez que obtuvieron una Biblia y la tuvieron en sus manos? ¿Qué les pasó? ¿Se sintieron maravillados o se sintieron como cualquier libro y lo guardaron? Bueno, esta vez le vamos a tomar importancia al libro maravilloso que se llama la Biblia, que es la Biblia Sagrada de Dios. ¿Ya? Y vamos a empezar a estudiarla. ¿Cómo estudiar la Biblia? Esta semana exploraremos algunas maneras de cómo practicar y estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y para eso tenemos que tener un tiempo, y el tiempo lo va a hablar Carlito. No, yo le estaba diciendo delante que
es necesario en las mañanas a primera hora dedicarle tiempo. Lo ideal es en la mañana, ¿cierto? Porque nuestra mente está descansada, tenemos energía y ese estudio de la mañana, mínimo unos 30 minutos de la lectura, primero la oración y la lectura, nos va a dar el impulso, nos va a dar la fuerza, la protección y la bendición para hacer todas nuestras actividades en el diario vivir. Porque a veces cuando llegamos a la noche cansados, ¿cierto?, a la casa, podemos leer la Biblia y no vamos a tener el nivel de comprensión, de absorber los tesoros que tiene en ella. Entonces se recomienda en la mañana mínimo 30 horas para sacarle el máximo de rendimiento. Y nos vamos a deleitar y vamos a quedar con ese gustito, con esa impronta, con ese mensaje especial de Dios todo el día. ¿Ya? Claro. Aquí hay 2 versículos importantes que para que los busquen en sus Biblias o lo anoten si no tienen la Biblia. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. ¿Qué dice Jeremías 29:13? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mira qué hermoso, Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El otro versículo para que lo anoten es Salmos 37:4. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Él pondrá palabra en nuestra boca para poder hablar, dirigirnos. Dios tiene poder, recuerden, ¿cierto? Claro. Y hay técnicas para el estudio de la palabra. Uno puede elegir diferentes técnicas, ¿cierto? Estudio profundo, estudio por temas, pero primero que nada, invitar al Espíritu Santo, ¿cierto? Para que nos dé el discernimiento, el conocimiento, para que nuestra mente se abra y nuestro corazón para entender estas hermosas mensajes que Dios tiene. También una técnica puede ser leer o un versículo o un pasaje de la Biblia, ¿ya? O puede ser también leer un capítulo entero, el capítulo 1 de Juan, que yo recomiendo. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento con Juan, capítulo 1, ¿cierto? Donde dice que Cristo es Dios. Después puedes tener tú diferentes herramientas, subrayar algo que no lo entiendas, destacar alguna palabra o idea que te llame la atención e investigar de qué se trata, buscarla en otro contexto, ¿cierto? Sacar ideas claves o ideas principales, ¿cierto? Porque todo texto se lee en el contexto, porque es complicado y peligroso estudiar la palabra en el texto. Siempre debe estudiarse en el contexto que fue escrita, hacia quién fue escrita, en la época que fue escrita, de qué tema está hablando el profeta o el escritor. Entonces, no sacar un versículo fuera del contexto, ¿ya? Y pedirle a Dios que te aprendas te ilumine para poder entenderlo. Y lo otro, después que tú lo aprendes, compartirlo con alguien. Siempre es necesario testimonio. Compartir la palabra. La palabra no es para que se quede encerrada en nuestras murallas de la casa, sino para compartirla con otras personas. Exactamente. No podemos quedarnos con algo tan maravilloso que nos entrega el Señor todos los días. Si no sabes orar, pídele al Señor. Aquí dice, mire lo que dice acá. Pídele al Señor. ¿En qué parte? Esto sale en Lucas, para que notemos. Lucas 11, 9 y 10. Lucas ¿Ya? 11, 9 y 10. Por eso os digo, dice el Señor Jesús, pedid y os darán. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo lo que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Hermoso esto.
Por eso, si no sabes orar, pídele al Señor. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, mi Dios. Quiero entender tu palabra, enséñame. Todos comenzamos de a poquitito. Nadie comienza aprendiendo al tiro todo. Todos comenzamos a aprender de a poquitito. Lo otro también que ustedes pueden hacer, ir a la tabla de donde están los libros Antiguo Testamento y los libros Nuevo Testamento. Aprenderse dónde están los capítulos. Recuerden que los capítulos son las letras grandes, los números grandes. Los versículos son los números pequeños. Entonces ustedes se aprenden todo lo que es los capítulos, es fácil para encontrar los versículos. Así empezamos a estudiar la Biblia. Y pidiendo siempre en oración y teniendo un tiempo, como dice Carlito. Sí, bueno, la Biblia fue escrita 1600 años antes de Cristo. El primer escritor fue Moisés, 1600 años en Cristo. Y después de Cristo fue escrito 100 años después de Cristo. O sea, casi tenemos muchos miles de años en que la Biblia fue escrita, pero la gracia que tiene es que fue escrita con una sola línea, con un solo hilo conductor, que va a decir que la Biblia no se contradice a sí misma, sino que mantiene una sola idea, que es el amor de Dios, el amor y la salvación en Cristo, y también la misericordia y el perdón, porque Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios de amor, de misericordia. Quisiera leer que se está cortando un capítulo de Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. ¿Sí? Ese es el que leímos recién. Este es el Jeremías, no. 15:16. Acá lo tengo. Aquí en este versículo la palabra de Dios nos habla, ¿cierto?, de la dulzura. Ya. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ya. Bueno, aquí la palabra dice que cuando uno la lee, la come. Y es más dulce que la miel. Que la miel. Nos endulza la vida. Comerla literalmente es una dulzura porque te favorece en tantas cosas. Salmo 19:103. Salmo 19:103. Aquí tengo. Acá está. Salmo 119. 119. 119. Salmo 119, acá está. Salmo 119. Aquí está. 119. 103. 103. Acá está. Uy, que es largo. Ese es largo. Aquí está. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¡Ay, qué hermoso! ¿Cierto? Oye, entonces la leche espiritual es cuando oramos al Señor y pedimos su bendición. Claro. Y cuando leemos la palabra es la comida que nos alimentamos. La comemos, claro. Y es dulce como la miel. ¡Ay, dulce como la miel! Porque Salmo 100, ¿cuánto era? 119, 103. 103. Claro. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esto tenemos que anotarlo, porque es alimento espiritual, es comida. Claro. Salmo 109, 103. No, 119. No. Salmo, anoten. Salmo 119 y versículo 103. ¿Y el 104 qué dice? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Claro, es decir, cuando uno lee la palabra, se va todo lo malo. La Biblia te instruye para beneficio nuestro y te corrige para no tomar el camino equivocado y tener malas consecuencias producto de tus malas decisiones. Entonces, la lámpara, como lo dice también... aquí también, pues, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a tus pies. ¿Y qué es lo que es una lámpara? Mi camino. Una luz te ilumina una luz. el camino. Claro. Para no tropezar, vale decir, para no
cometer, no tomar decisiones que te pueden traer malas consecuencias. Lógico. Si tú estás con el Señor, si tú llamas al Señor todos los días en oración y te instruyes leyendo su palabra, está habitado en ti el Espíritu Santo. Pero si uno no hace eso, no ora, se levanta, se va al trabajo, vive la vida, todo común, rutina de todos los días, no lee su palabra, ¿qué pasa con ese hogar, ese cuerpo tuyo? Queda vacío. Y hay cuidado, mucho cuidado cuando queda vacío. Porque si tú lo buscaste anteriormente y después dejaste de hacer lo sagrado para el Señor, leer su palabra, buscar su bendición, su Espíritu Santo, queda vacío, cuidado, porque pueden entrar demonios peores que antes. Sí, Peores que para antes. ir terminando. Aquí dice. Cuando un espíritu impuro, esto sale en Lucas 11, 24. Cuando un espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, al no hallarlo, dice, volveré a mi casa donde salí. ¿Por qué? Porque este espíritu fue bautizado, fue elegido por el Señor y estudia la palabra y todo, pero en una se descarría y se va y no deja de estudiar. El 25, y entra este espíritu que anda volando por ahí y dice, voy a volver a la casa que salí, porque la encuentra, mire, al no hallarlo dice, volveré a la casa donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y adornada. Entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él y entra y habita allí. Y el estado final de ese hombre viene a ser peor que el primero. Por eso es mejor tener cuidado. La Biblia hay que respetar. Es una fuente inagotable de sabiduría y de buenos consejos. Leer la Biblia es un alimento para el alma, es un refrigerio para nuestro espíritu y lo más importante de todo, que transforma nuestro carácter. Eso. Cuando nosotros leemos y ponemos en acción las indicaciones de la Biblia, nuestro carácter es transformado. Por eso que la Biblia es viva y eficaz, porque tiene ese poder transformador del carácter de las personas a imagen y semejanza del carácter de Dios. Si tú antes eras una persona que intolerante, que eras demasiado... Que no tenías paciencia. No tenías impaciente, que eras intemperante, que... Eras enojón. O que eras demasiado materialista. O alegador. Claro, la Biblia tiene ese poder de transformar a las personas a imagen de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso que además de ser un alimento gratis, aquí no tenemos que comprar este alimento como pedimos por tan de moda que estuvo esto el delivery después de la pandemia, y uno tiene hambre, voy a pedir alimento que me lo traigan a casa, pero hay que pagar. Claro. Como 2 veces más. Este alimento es gratuito. Claro. Es gratuito. No tenemos que pagar. Solo tenemos que acercarnos a la voz de Dios y escuchar la Biblia, leerla, comerla, ¿cierto? Y mientras más tiempo le dediquemos a profundizar, a leer estas palabras, a comer este alimento, recibiremos muchas y más abundantes bendiciones. Muy bien, en bendiciones. Por eso hay que serle respetuoso y fiel a la palabra y al Señor, en oración, en ruego y en leer su palabra. Y también le puedes aconsejar algo. Para estudiar la Biblia hay que tener un tiempo, como dice Carlito, saber apreciar la palabra de Dios y tener un lugar. Ojalá un lugar apartado, aire libre, puro, sin bulla. Tener un lugar, concentrarte en la oración. ¿Qué hacía Jesús cuando estaba con sus discípulos? Esto sale en Marcos 1:35. Para que anote, en Marcos 1:35. Jesús se levantaba temprano, de madrugada, a orar, buscando a su Padre, a nuestro Padre Celestial. Dice así, ¿lo leo? ¿Ya? Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió
y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Eh? Ese es Es un- Jesucristo. 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 Es un gran ejemplo que nos dejó Jesús. Jesús que vino a esta tierra, se hizo hombre para darnos mensaje hermoso, nos llenó de amor, hizo sanidad, hizo milagros. Después murió en una cruz crucificado con su sangre que corría, pero Él dio su vida por nosotros. Pero Él nos dejó muchos ejemplos, cómo portarnos con amor con tu prójimo, cómo orar, cómo dedicar el tiempo para Él, cómo dar testimonio. Nos dejó muchos ejemplos. Así que lo único que tenemos que hacer es orar, leer su palabra, respetándola y siendo fiel. ¿Qué les parece, amigos? Muy ¿Qué bien. dices? Excelente, excelente. Bueno, aquí nos estamos despidiendo ya con Esta pequeña reflexión. esta pequeña reflexión y nos continuamos viendo en un próximo video. No se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios y compartir Para que esto se siga profundizando y dando testimonio a demás y personas. reproduciendo, ¿Cierto? ¿cierto? Para que otras personas puedan ver también este canal. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones, chao. Chao. Chao, chao.